Bienvenido a una lección sobre las reglas de deducción de modus ponens y modus tollens. Un argumento válido es una lista de premisas de las que se deduce la conclusión de cómo. Sabemos que el siguiente argumento es válido: si John gana los 300, entonces comprará un teléfono nuevo. John gana 300. Por lo tanto, John comprará un teléfono nuevo. Veamos. En la forma de las declaraciones, P denota que John gana 300, y Q denota que John comprará un nuevo teléfono. La forma lógica del argumento es si P, entonces Q. P, por lo tanto Q. Este es un ejemplo de una regla de deducción, una forma de argumento que siempre es válida. Esta es una regla famosa llamada modus ponens para mostrar. Esta regla de deducción siempre es válida. Considere la tabla de verdad con el aviso correcto de que todas las líneas de la regla de deducción tienen su propia columna. En la tabla tenemos una columna para P, una columna para Q, una columna para if P luego Q, y también enumeramos las columnas de P y Q. De nuevo, estas dos últimas columnas son opcionales, pero es bueno porque note, las tres últimas columnas están en el mismo orden del argumento que tenemos si P entonces Q P. Por lo tanto Q. Un argumento es válido siempre que la conclusión sea verdadera. Dado que las premisas son verdaderas, las premisas en este caso son si P, entonces Q y P. ¿Qué filas de la tabla de verdad corresponden a estas verdaderas? Observe si P, entonces Q y P son verdaderas solo en la fila 1. P es verdadera en las dos primeras filas, y de esas solo la primera fila tiene. Si P, Q también es verdadera y, por lo tanto, en este caso, observe Q, la conclusión es verdadera también cuando todas las premisas son verdaderas. Cuando todas las premisas son ciertas, la conclusión es cierto. Por lo tanto, tenemos una regla de deducción válida. Y ahora consideremos modus tollens. Considere el siguiente argumento: si tiene una contraseña actual, puede iniciar sesión en la red. No puede iniciar sesión en la red, por lo tanto, no tienes una contraseña actual. Si dejamos P denotar que tiene una contraseña actual, y Q denota que puede iniciar sesión en la red, la forma lógica del argumento es si P entonces Q no. Q, por lo tanto, no P. Este es otro ejemplo de una regla de deducción, de nuevo, una forma de argumento, que siempre es cierta. Esta en particular es la famosa regla llamada modus tollens para mostrar que esta regla de deducción siempre es válida. Nuevamente considere las dos tablas de la derecha. Tenemos una columna para P, una columna para Q, una columna para si P luego Q, una columna para no Q y una columna para no P. Otra vez fíjate cómo las tres últimas columnas están en el mismo orden del argumento que tenemos si P entonces Q, ni Q ni P. Y de nuevo recuerde que un argumento es válido siempre que la conclusión sea verdadera. Dado que las premisas son ciertas, las premisas en este caso son si P, entonces Q y no Q. Note si P entonces Q y no Q son ambas verdaderas solo en la cuarta fila, y en esta cuarta fila la conclusión de not P también es true o, más específicamente, no Q es true en la segunda y cuarta fila. Si de esa solo la cuarta fila tiene si P, entonces Q true. Así, en este caso, de nuevo, cuando ambas premisas son ciertas, no P, la conclusión también es cierta, lo que indica que tenemos una regla de deducción válida de nuevo. Porque la conclusión es cierta cuando todas las premisas son ciertas. Espero que esto te haya resultado útil.